intento de complementar unas cosas que has comentado, que era el tema de todos estos movimientos que estamos viendo tienen un componente más metodológico que ideológico. Yo diría que hay de los dos, es decir, que realmente no es una cosa o la otra, sino que realmente hay una mezcla de ambos temas. Y yo creo que al final todo lo que ha estallado ahora no es ajeno al contexto de crisis, es decir, probablemente hace 5 o 6 años no hubiese sucedido y que, digamos, hay una percepción bastante extendida de que hay causas de esa crisis que son bastante determinables y bastante atribuibles. Con lo cual también se piden muchos cambios en ese sentido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con instituciones financieras y demás, ¿no? Y eso es profundamente ideológico. Ahí hay un tema de organización social que no responde solamente a queremos una mejor y mayor calidad democrática, que eso es evidentemente necesario, pero también queremos que, aparte de que sepamos cómo las cosas funcionen de maneras que nos parezcan justas y que sean socialmente cohesionadoras y no provoquen las diferencias que están provocando. ¿Más preguntas, por favor? Sí. No sé si esto, es que soy muy malo a la hora de luego guardarme varias preguntas. Entonces, te das por el cortito, pero es que si no voy a montar una croqueta británica. Todos somos ideológicos, o sea, todos tenemos un componente ideológico. Yo creo que lo importante es entender que si quieres un movimiento de amplia representación, es mucho mejor ponerse de acuerdo en la metodología. Al final lo que dices es la parte, pues, por ejemplo, que las instituciones, que se rescaten los bancos o no con dinero público. ¿Qué es lo que está revelándote? Un problema metodológico de fondo, y es que los bancos tienen tanta llegada al poder público que hacen lo que les da la gana, y que ellos mismos se recetan su propio rescate, ¿no? O sea, es mucho más... Si corrigiésemos los problemas de metodología, el acceso, la transparencia, etc., seguramente muchos de esos problemas que vemos aislados estarían ahí metidos. Problema, si nos llevamos a la parte ideológica del tema, dividimos, no unimos. Y es lo que ocurre, que automáticamente hay una serie de un componente del espectro que no se siente representado. Entonces, al final yo creo que la clave en esto es defender un componente metodológico muy claro y lo mejor meditado posible, y luego, ideológicamente, que cada uno lo exprese dentro del partido, de la opción con la que se sienta cómodo. No creo que haya que ir contra los partidos. Hay que ir contra los partidos que tenemos ahora, pero no contra los partidos. Los partidos siguen siendo necesarios. Pero es una discusión muy buena. Tenía una duda sobre la cuestión de que metodología o sea, que componentes metodológicos y componentes ideológicos no tengan que ver entre ellos, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier metodología tiene componentes ideológicos, y si quieres llamar ideología es una palabra que siempre suena muy dura, ¿no? Pero en cualquier caso sí tiene componentes políticos, ¿no? O sea, me cuesta pensar que hay metodologías que no tienen componentes políticos, porque eso querría decir que asumo que hay metodologías neutras, y no hay metodologías neutras. Una metodología lo que propone siempre es una interfaz de actuación entre actores, ¿no? Por lo tanto, una interfaz no puede ser neutro, ¿no? O que habría una metodología ideal que no estamos consiguiendo todavía, pero que existe y que algún día vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, como no sé ver, no me creo que haya una metodología neutra ni una metodología ideal, y no sé ver que una metodología no puede tener componentes no ideológicos, pero sí políticos, me cuesta ver un movimiento como este, que puedo estar bastante de acuerdo contigo, que en el fondo sí que propone ciertas formas, ciertas metodologías, no tenga componentes políticos, ¿no? Y de hecho, no me parece mal, es decir, no me parece que haya que pensar que el que no haya ideología o política va a ser más inclusivo o va a ser mejor, ¿no? Es decir, en fin, la política tiene que ver con procesos sociales de cambio, transformación, etc. Y a mí me gusta pensar que sí, es metodológico, pero que la metodología tiene componentes políticos. Ideología es una palabra muy dura. Sí puede ser. O sea, yo creo que al final hay un sustrato común que es, pues, esos temas de transparencia, de cómo hacemos la representación, de cómo elegimos, de cómo separamos los poderes, de cómo controlamos los ciudadanos, etc. Que esos, sí, que puedes hacer que te lleven a una ideología o a otra, pero básicamente son neutros, tienden a ser neutros. O sea, son mecánicas. ¿Cómo decides mecánicamente, cómo ponemos en la Constitución o cómo nos decidimos regirnos, cómo se eligen los representantes, etcétera, etcétera? Esos son los componentes a los que me refiero. No podemos eliminar, por supuesto, el componente ideológico, ni mucho menos acomplejamos él. Nuestras ideologías, cada uno, habrá gente que piense que lo único que quiere que el Estado haga sea, o sea, no quiero nada común, que el Estado se limite a una cosa, una función mínima, y lo único que quiero común son los crucifijos, ¿no? Y otro que diga, no, yo quiero el Soviet Supremo, quiero que el Estado lo gobierne todo, vale, pues
podemos estar en diferentes puntos de ese espectro, ¿no? Pero al final, ¿qué pretendemos? Una metodología con unas reglas de juego razonables, ¿no? Yo creo que ese es el horizontal versus vertical. Horizontal metodológico, vertical crúzalo por donde quieras. Y habrá ideologías que pretendan subvertir el componente metodológico. No es una separación pura en absoluto. Yo lo que sí sé es que al principio me encontraba muy cómodo allí y de repente muchos de mis amigos o yo mismo dejamos de encontrarnos cómodos en determinados ambientes. Oye, pues ¿qué ocurre? Que me fastidia perder el componente que hacía que ese movimiento fuese, ¿no?, mucho más inclusivo. Es que sin micro prefiero. Que yo estoy de acuerdo con lo poco que conocemos aquí, que no ha quedado el revulsivo con el resto del Estado, el 15M, ya que hemos tenido otros revulsivos, como ha sido Cucucha, que salieron 5.000, 6.000 personas en la calle. Yo creo que tiene un componente metodológico, porque la metodología es horizontal. Lo que se está trabajando, y con la gente que hablamos, que están trabajando en Asturias, en Cádiz, en Madrid, en más sitios del Estado, es que al final lo que es una metodología horizontal basada en la participación, en el consenso, en que la gente tiene un aprendizaje permanente, en las relaciones intergeneracionales, que ha salido a los barrios, ha salido a los pueblos, y eso está generando a su vez una red. Y que no hay vuelta atrás. Siempre decimos lo mismo, hacia dónde vamos no sabemos, no hay vuelta atrás. Los jóvenes y las jóvenes están, las personas mayores están y no hay vuelta atrás. Hacia dónde vamos yo tampoco lo sé. Yo, si me ponen los pelos de punta, ¿no? Y de hecho, que la postura madura ahí es casi no pretender saberlo. O sea, ¿qué se pide? Se pide un cambio en la ley electoral. ¿Hacia cuál? ¿Habéis visto a alguien que diga, no, hay que ir hacia esto, hacia aquello? Hay mucha gente proponiendo ideas, tal. Esto tiene que ser parte de un estudio serio que diga, pues aquí tiene este sistema, aquí este otro, ya veré, todos tienen sus inconvenientes, todos tal. Bueno, esa reflexión no hemos llegado a ella. Hemos llegado al punto de el sistema electoral actual es una mierda, hay que quitarlo y de otro. Hay que rehacerlo. Pero no hemos dado un paso más, que sería, vamos a este. Seguramente eso cuesta más. Y no estoy seguro de que se pueda hacer asamblariamente tampoco. Yo creo que igual la razón por la que no te sientes cómodo actualmente es porque ya en base el problema no es metodológico, solo metodológico, que también lo es. Estamos de acuerdo en que estamos hasta las narices de la estructura actual, pero en sí lo que hay detrás, y es desde la primera manifestación, es un problema que estriba primero en la potencia de las tecnologías y luego en el factor económico sobre todo. O sea, hay tanto en Egipto como en Túnez hay un problema, digamos, si quieres terminología marxista, de lucha de clases, pero en lo que sí que estamos de acuerdo, no sabemos cómo. Algunos opinan que el Estado lo público tiene que seguir aportando y salir o beneficiar, o que el Estado de bienestar tiene que funcionar como funcionaba. Otros proponen sistemas más de cooperativismo, más apoyo. La estructura no estamos de acuerdo, pero en la base está un problema de económico y sobre todo de repartición de la riqueza, para mí. Entonces, quizás en esos debates, igual no es que no te sientas cómodo tú, es que si tú solo ves un problema metodológico, en la raíz del cambio y después de la deliberación, porque al principio cuando salta un swarming en base a las teles y tal y cual, es verdad que la gente se apunta a la moda, es normal que un montón de gente salga, pero también es normal que igual que se nos olvida 3 días en telemaratón, se le va a olvidar a mucha gente. Entonces queda la gente más preparada, más que quiere trabajar, que de verdad le importaba, o los que ya estaban estructurados con anterioridad. Son comunidades estructuradas que tienen un sistema de deliberación propio, que al juntarse con más, pues empiezan a interactuar. Entonces, no sé, yo lo veo más por ahí que un problema solo metodológico. Puede ser. O sea, yo admito que pasé de no encontrarme cómodo y de hecho escribir alguna entrada en el blog diciendo que lo de las asambleas no me encontraba peor que aquello fuese a ningún sitio, a casi en el lado contrario. A decir, mira, es que yo me apunto a que esto continúe y por lo tanto las asambleas tienen un valor muy importante, están recuperando un componente de discusión que no existía. Me parece que son importantes no solo para mantener la velita encendida, sino para reflexionar y para ganar una reflexión que luego se descentraliza, y es importantísimo, ¿no? Yo no te digo que ahora no me encuentre cómodo, pasé por esa fase, pasé por la fase de yo no me parezco a los que están aquí, ¿no? Vale, pero es que tampoco me tengo por qué parecer, la diversidad se gana, ¿no? De hecho, pero sí puede ser que tenga razón, o sea, la verdad es que no lo sé.
Ya te digo que forma parte más de esa última parte de metodología versus ideología que ha concentrado un poco la mayor parte de las preguntas. Es mucho más reflexiva por mi parte, opinativa, y no tengo claro exactamente por dónde va. Última pregunta, ¿os parece? Sí, bueno, aprovecho que es la última pregunta, Enrique. Yo entiendo del análisis que has hecho y que entiendo que vienes haciendo, por la exposición que nos has planteado, yo entiendo que deberías intentar atreverte, me parece que deberías intentar atreverte a darnos un pronóstico. ¿Qué va a pasar ahora? Resulta que, ¿qué va a pasar ahora? Me refiero de aquí a EPN, ¿no? Es decir, resulta que el 15M empieza una revolución, no así. ¿Qué pasa? No va a pasar nada, se va a repetir y todavía no lo vamos a creer, no hay tiempo para que haya un cambio, no hay tiempo para que se cambie. O sea, de aquí al... Es que me empieza a dar un poco la sensación que estamos como asumiendo que no tiene que pasar nada. Es decir, el 20N, Rajoy será el nuevo presidente del gobierno y ya está. 4 años más, ¿no? No va a pasar nada. No va a haber ningún cambio, no hay tiempo de que haya algo. Es que es muy difícil. Yo creo que yo estoy relativamente pesimista en el sentido, no pesimista del todo, pero sí pesimista corto, en el sentido en que la desactivación del movimiento ha sido muy fuerte. El castigo mediático que ha sufrido el movimiento ha sido brutal. La gente tiene una serie de imágenes mentales que hace que no apoye determinadas cosas. Ojalá la próxima, la del 15 de octubre, sea de verdad mayoritaria y sea de verdad algo que universalice y que dé una imagen de que el movimiento se ha hecho, digamos, más maduro en ese sentido, y no tiene nada que ver con España, sino es una petición que reúne a gente de todo el mundo, ¿no? Ojalá, porque lo que veo aquí es que vamos a ver, con un partido se obtiene una mayoría que puede ser incluso histórica, me temo, y que se va a sentir legitimado para decir no escucho. No escucho. Y estos señores que están en la plaza son un problema de orden público y hay que quitarlos de ahí. En cuyo caso lo que vamos a ver es cómo automáticamente pues, se recrudece la presión social y algunos intentan instrumentalizarla, etcétera, etcétera. Entonces, no tengo nada claro con la evolución, sinceramente. Si os fijáis en mi evolución personal, tengo puesto una pegatina de Manuel Botes en mi perfil y sin embargo no estoy haciendo nada con ella. No estoy dándole la caña que le di en las elecciones anteriores. ¿Por qué? Porque casi me da la impresión de que está el partido ya jugado prácticamente. No tengo nada claro que se pueda. ¿Qué sería bueno en un parlamento con mayoría absoluta? Pues que haya gente que por lo menos levante la voz, que haya alguna fuerza que por lo menos levante la voz, que haya algún grupo que tenga posibilidad de decir cosas, ya que no van a poder tampoco si hay una mayoría absoluta tal. Pero la verdad es que otra cosa, pues a medio plazo, ya os digo, la disolución va en la dirección en la que va. No se puede evitar y hay gente, incluso en ese partido, en el Partido Popular, que cree que las cosas tienen que cambiar. Eso sí, ellos querrán que cambien un ritmo y nosotros queremos que cambien otro.